Bueno, buenos días, hermanas. Pues la verdad, aquí siempre es difícil estar, ¿no? Aquí enfrente. Yo quisiera estar ahí sentada, donde están ustedes. Pero he prometido servirle a Dios. Y aquí estoy por gracia de Él, no por mi fuerza, ¿no? Es por Él. Y hermanas, yo voy a hacer una introducción para luego entrar a la palabra. Hermano Jorgito, si me puede poner por favor la número 1, la imagen número 1. No se aprecia muy bien, pero no sé si, hermanas, algunas de ustedes conocen esa planta. Es una planta que se llama flor del desierto. Y yo investigué porque yo tengo plantas de esas, pero como no supe cuidarlas, se me murieron. Y me he metido así a investigar, y cuando yo encontré la planta esa, me quedé sorprendida de la naturaleza, que Dios es grande y poderoso, que como hasta en las plantas Él puede hacer bellezas, porque esa planta, hermanas, no sé si saben, la belleza de esa planta está en su corazón, en lo que está enterrado, en la tierra. Y adentro, los que trabajan esas plantas le llaman caudes al tronco, raíz o corazón. Y esa plantita tiene muchos años de estarla trabajando el jardinero, de estarla podando y podando para que engruese. Y los que conocen dicen que en cada corte que le dan a la planta se le llama savia, y ellos dicen que es como la sangre de la planta, que se duele, pero tiene que ser así para que el corazón se engrose y después puedan sacarlo a la tierra, que es donde está la belleza de esa planta. Y ¿me puedes poner la imagen 2, hermano, por favor? Bueno, esa planta lleva un proceso de cortes y podas, y si ven ahí, hasta está como jalada, para que vayan dándole forma a la planta, que no se vaya para donde ella quiere, sino que el jardinero va a hacer una escultura con el corazón de esa planta, por eso está así amarrada y todo. Y luego, lo que me sorprendió, hermanas, de esto, que esa planta la tienen que exponer al sol, y el sol no la mata, el sol le va a cicatrizar las heridas, los cortes que le han dado a esa planta. Muy parecido a nosotros, que nosotros tenemos nuestro sol de justicia, ¿verdad? Y es de alguna manera como el Señor hace con nosotros en nuestra vida, que nos queremos ir para acá y el Señor nos jala. Y ¿me puedes poner la tercera imagen, hermanito, por favor? Esa es una planta que ya está muriendo. Es una planta que ya, por descuido, o porque le entró algo en la raíz, porque también esa se muere por el corazón, empieza la pudredumbre desde abajo, y hasta que se le empiezan a caer las hojas, va perdiendo todo hasta que ya nada más la levanta uno y es puro cascarón. Entonces yo quise hacer esa introducción para que ya ahorita vayamos a la palabra y lo que el Señor tiene para nosotras. ¿Sí me pueden encender la luz, por favor? Porque no veo. Aparte que estoy bien nerviosa. No miro borroso. Bueno, hermanas, si pueden abrir su Biblia en el Evangelio de Juan 15, del 1 al 8. Cuando ya estén ahí, hermanas, me dicen amén para que empecemos a leer. Bueno, vamos a empezar y la palabra de Dios dice así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanas, pues este tema, yo estuve orando mucho a Dios porque, pues sí, es parte de lo que a mí me ha tocado vivir, ¿no? Lo que el Señor ha permitido vivir en mi vida. El Señor me ha estado podando mucho y a veces parece que ya está en paz y viene otro tijerazo, pero gloria a Dios porque hoy he entendido que todo es con un propósito. Duele, sí, es necesario, también lo es necesario. Bueno, dice la palabra de Dios en lo que estaba haciendo. La vid viene a ser nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos los pámpanos o ramas. Y el jardinero o podador en este lado es Dios el Padre, ¿no? Y dice su palabra, y lo veíamos en esa planta, de que nosotras ya estamos aquí, damos frutos, hacemos poquitas, pero el Señor, ¿qué quiere? Que nuestros frutos sean de mejor calidad, que sean de mejor calidad nuestros frutos, ¿no? También, así como en la planta de la flor del desierto, el Señor corta lo que nos estorba para agradarle, para que podamos un servicio como es digno del Señor, para que podamos llevar en nosotros ese fruto abundante que Él quiere que nosotros demos. Y gracias a Dios que Él es nuestro podador, porque Él sabe en qué momento va a pasar la tijera. Porque en el mundo, yo me acuerdo que cuando estaba en el mundo, pues mi vida fue muy desastrosa, ¿no? Yo hablo de mí porque fue lo que yo pasé, lo que yo he vivido. Y pues cuando estamos en el mundo ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos tratan, de que nos dicen esto y acá y aquello, ¿no? Bueno, ni nos damos cuenta porque como estamos bien acomodados en el lodo, porque es la verdad, hablo de mí, no nos damos cuenta. Entonces, cuando ya llegamos al Señor, yo me acuerdo que cuando llegué a los pies del Señor, yo llegué como una oveja. Hay una imagen que me gusta mucho donde hay una ovejita toda con las patas quebraditas, todas las orejas agachadas, toda sucia, y está la imagen de Jesús levantándole, cargándola. Y cuando yo veía esa imagen, y la he visto todavía, digo, Señor, así me recogiste. Y desde ahí el Señor, desde ese momento, Él ha ido limpiándome, Él ha ido podándome y me ha cortado cosas que a Él no le agradan de mi vida. Porque el Señor lo que quiere en nosotros, hermanas, que nosotros reflejemos su amor, que reflejemos lo que Él quiere para cuando estemos allá afuera, porque acá es fácil, acá adentro. Pero allá afuera es lo difícil, con nuestros vecinos. Cuando trabajamos, yo también trabajé, y es muy difícil. Dice que en la poda espiritual, dice, es el Padre que corta lo que no sirve en nuestra vida. El procedimiento a menudo es doloroso. Y puede ser a través de que no tenemos un trabajo, de una enfermedad, mi caso, lo económico, problemas en la casa, con los hijos, con nuestros padres, con nuestros vecinos, tal vez aquí con algún hermano, ¿no? Por alguna diferencia que ya no debería de ser, pero pasa, somos humanos, somos imperfectos. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros reflejemos su amor. El fruto que Él pide de nosotros son lo que está en los dones del Espíritu Santo, que más adelante los vamos a leer. ¿Sí? Y es necesario que nosotros estemos pasando por el corte, por la poda, porque el Señor en eso forma un carácter en nosotras.
forma un carácter, es probada nuestra fe. A mí me ha pasado, a veces yo he estado orando por una cosa y sale otro y digo, Señor, y esto, pero pasa porque el Señor en eso a mí me ha probado cómo voy a reaccionar, qué clase de hija soy para Él, porque a veces con nuestras actitudes ponemos en vergüenza al Señor, de verdad. El pastor lo ha dicho, lo que dice el pastor Tomás de Fila. Si dices, no digas que eres cristiano si no llevas un, ni menos que vengas a Filadelfia, eso es cierto. Pero nosotros tenemos que agradar a Dios, buscar de Dios y no jalonearnos, porque, hermanas, yo me he jaloneado mucho con el Señor porque quiero yo ayudar al Señor. Y así me he visto, como esa rama, así. Aquí te vas a estar quieta. Así me tiene ahorita. Gracias a Dios. Gracias le doy a Él porque hoy lo he entendido, que al Señor le gusta que hagamos las cosas bien, sin andar así carrereando. Y le doy gracias a Dios también porque en todo este proceso que he pasado con esta enfermedad que tengo, el Señor me ha tenido de rodillas, hincando, y me ha enseñado muchas cosas. Como yo les decía hace ratito, a veces yo he orado al Señor, y en el caso de mi hijo, y pidiéndole a Dios por Diego y esto, y veo que las cosas son al revés y al revés. Y son cosas que uno no entiende, y dice, Señor, ¿qué hice o algo? Pero hoy ya lo he entendido. Es Él formando mi carácter en mí. Porque yo le he dicho, Señor, que tu propósito se cumple en mi vida, sí o sí, aunque me duela, aunque me quites, aunque me tengas que dejar sin nada, pero yo sé que estoy en tus manos, que estoy en las manos del mejor jardinero que puede haber, y le doy la gloria a Dios porque por su gracia estoy aquí ahorita, porque pues ustedes saben, muchas gracias a Dios también por sus vidas, porque sé que han orado por mí. Pero es una enfermedad bastante difícil, muy dolorosa, pero es un aprendizaje en mi vida, pasar por el dolor, porque solamente así el Señor me tiene ahí, arrodillada, hincada, ha bajado mi cerviz para humillarme delante de Él. Y hermanas, cuando venga el corte, cuando venga la poda, no resistamos a Dios. Si los que ya hemos leído Biblia nos damos cuenta que muchos, yo soy fan de Pedro, me encanta la vida del apóstol Pedro, porque Pedro era así aguerrido, era enojado, volaba orejas y todo, y el carácter muy emocional, que hasta el Señor le dijo, que no te acontezca esto, Señor. Y a mí me ha pasado que yo quiero decir, no, Señor, mejor así. ¿Por qué? No, hermanas, no es así en mi vida, pues, porque yo he tenido esos jalones así en mi vida, feos. Pero gracias a Dios me ha hecho entender, como dice su palabra, te haré entender por el camino que debes andar. Gloria a Dios. Y hermanas, Dios nos ama demasiado, por eso estamos aquí en esta hora, nos ama. Pero el hecho de que nos ame no quiere decir que nos va a tener ahí como muñequitas, sentaditas, mijita, que no te pegue el aire. No, Él quiere sacar ese carácter, perfeccionarnos a nosotros para cuando estemos delante de Él. Porque aquí en la tierra es un proceso, pero tenemos que seguir. Y le digo como las personas de la Biblia, ¿no? Pablo, Pedro, Rispa, de las mujeres que hemos aprendido, todas han pasado por un proceso, han sido podadas. Me gusta el ejemplo del apóstol Pablo, que está en 2 de Corintios 1, del 8 al 9. Si alguien lo quiere leer, por favor. Segunda de Corintios 1, del 8 al 9. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Dice aquí la palabra de Dios. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar
Amén. Ahí es hermoso, ¿no? Ahí es cuando Pablo creo que va a Asia y les aconteció un montón de cosas. Y dice el apóstol Pablo, dice que perdieron sus fuerzas y perdieron hasta la esperanza de conservar la vida. Y en el verso 9 de una versión que yo leí, dice, de hecho esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Eso es maravilloso, hermanos, y por eso es necesaria la poda, aunque nos duela, porque ya aprendemos a depender nada más del Señor, no de mi esposo, no de mi hija, no de mi hermana, solamente de Dios. Porque no recuerdo quién lo acaba de decir, nadie va a morir por nosotras, hermana, nadie. Nuestro esposo, aunque nos ame, también él tiene que ser salvo por Dios. Y es algo tan hermoso, ¿no? Ahora yo aquí digo, pregunta, ¿es necesaria la poda, hermanas? ¿Puede ser doloroso algunas veces? Sí, vamos entendiendo entonces el propósito de Dios en nuestras vidas. Y a los que ya tenemos fruto, nosotras que ya estamos aquí, ¿no? Ya hemos estado comiendo, recibiendo la palabra, también nos tiene que podar para que lo que hagamos para el Señor lo hagamos en excelencia. Si es en mi servicio con mis hermanos, para servirles, porque dice su palabra que todo lo hagamos como para el Señor. Como yo quiero que me traten, tengo que tratar, ¿verdad? Entonces, en todo este proceso que yo he pasado, el Señor ha hablado mucho a mi vida. Yo he llorado cuando yo empecé a hacer, decía, no, mejor y mejor, y como 3 o 4 veces cambié. Y creo que ahorita también ya me perdí de dónde iba. Pero bueno, gloria a Dios, porque Él sabe lo que va a decir. Entonces, en nuestra poda, hermanas, no sé si a ustedes les ha pasado. Cuando bajamos la mirada del Señor y empezamos a caminar otra vez. Así, sí, Señor, creo en ti, pero me muevo aquí y me voy allá. Sí, en nuestras fuerzas, como decía la hermana. Pero viene el Señor y te dice, oye, ya te está saliendo. Y viene y tijerazo. Y ahí empezamos, Señor, a mí me ha pasado. Ay, Señor, perdóname, sí, yo ya lo sabía. Y si ya lo sabías, entonces, ¿qué? Sí. Entonces, el Señor, hermanas, es tan maravilloso, tan lindo. Yo siempre cuando me mensajeo con algunas hermanas, me dicen, ¿cómo estás? Estoy viva, gracias a Dios. Y eso ya es ganancia. Y siempre digo que Dios es bueno porque realmente es bueno. Es muy bueno, hermanas, es muy bueno, nos ama. Yo he visto su gloria en mi vida. No como cuando empecé en el Evangelio, oía de Jesús, como dijo Job, antes de oídas te había oído, pero ahora he visto la gloria de Dios, hermana, y creo que muchas de las que estamos acá hemos saboreado la gloria de Dios porque Él se manifiesta, Él nos habla aquí en su palabra, por eso dice su palabra, separados de mí nada podéis hacer. Dice también el Señor que tenemos que permanecer en la vid, que la vid es Cristo. Y tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Y lo más importante, amadas hermanas, vivirlo. Porque leerlo es muy fácil. Vivirlo es lo difícil. Pero algo tan hermoso, que aunque sea difícil, exactamente, para el Señor no hay nada imposible y Dios ya puso su mirada en nosotras y va a podar, va a doler, pero su propósito se cumple, sí o sí, así como va a ser con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestras hijas, porque yo creo que a todas nos pasa como madres. Queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestras hijas. Y vienen los hijos caminando. Yo me acuerdo cuando Diego era un niño de 4 años y lo empezaba, Diego era, mami, apúrate. Y él era el afligido por buscar de Dios. Ahorita quisiera que él me hiciera eso. Pero no, él
se ha dejado un poco como a querer vivir mi vida. Pero yo le digo, ¿sabes qué? El Señor te va a jalar y sí, el propósito de Dios se va a cumplir contigo. Porque, hermanas, cuando es uno joven, por más que nos digan, no entendemos, tenemos que llevar nuestros trancazos. Y ya cuando venimos renqueando, ahí sí, ay Señor, pero nadie experimenta en cabeza ajena, aunque les digamos a nuestros hijos. Y como padres, como mamás, queremos evitar eso, que nuestros hijos pasen por lo que nosotros pasamos, que lloren, que sufran, queremos evitar eso. Pero a veces, se jalonean, bueno, sigue, pero hay una parte de la Biblia en un salmo, creo que dice que la vara es para la espalda del necio, así le he dicho a Diego. Agua le digo porque el Señor tiene la mano pesada. Pero, sigamos hermanas. Y, a ver, ya me perdí. Bueno, sí, en Corintios sí, en donde hablábamos del apóstol Pablo, ¿no? De todo de sus aflicciones y de que él dejó de confiar en sus fuerzas y dice que nada más empezó a confiar en Dios. Bueno, dice, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que estar pegados a la vid, que es Jesucristo, que tengamos esa necesidad diariamente y a cada momento de comer lo que Dios tiene y quiere darnos. Porque separadas de Él no somos nada, no podemos hacer nada, lo dice el Señor. La rama que no está pegada a la vid se seca, ¿por qué? Porque ya no se está alimentando. Se seca, muere espiritualmente, y si ya no se puede recuperar, se echa al fuego y se quema. Eso está ahí en lo que leímos. Los problemas, dificultades o desiertos que pasamos son con un propósito. Y Dios ya conoce el final de ellos, ya sabe en qué momento vamos a titubear, en qué momento vamos a decir ya no aguanto, en qué momento voy a decir Señor mejor si esto es, mejor acá me quedo. El Señor ya sabe, Él es soberano. Pero cuando lo estamos pasando o viviendo, a mí me ha pasado, cuando me han dado las crisis de dolor que son horribles, hermanas, yo a veces le he pedido al Señor, si tuvieras a bien, Señor, llevarme, ya no quiero este dolor. Y lloro y me quedo ahí en el suelo llorando con mis mocos, mis babas y todo, porque cuando vengo a ver pues ya me quedo dormida, ¿no? Entonces ya sé cuál es la medicina. Cuando tengo crisis de dolor eso hago y me duermo, se me va el dolor, gracias a Dios. Pero recuerdo tener como 2 meses, creo que a la hermana Ceci le platicaba, porque me dice, hermana, ¿cómo está? Ay, fíjate, hermana, le digo que acaba de pasar de una crisis de dolor, y me dice la hermana Ceci, dice, hermanita hermosa, pero usted se ve muy bien. Sí, le dije, es que el dolor es invisible, no se ve. Le digo el otro día, ¿qué crees? Le digo al Señor, Señor, mejor ya mátame. Y después, ay no, Señor, mentira, no es cierto, estoy jugando. Le digo, como que el Señor se está muy pendiente de que, ay, mi hijita, a ver qué quiere. No. Pero sí, en nuestra debilidad flaqueamos. Pero en eso he aprendido también a decir, tu vara y tu callado me infunden aliento. Gloria al Señor, aleluya. Y le digo al Señor también que me pase del otro lado, como decía nuestro pastor, el pastor Raimundo, que no nos quedemos en la orilla, que vayamos más allá y nos metamos a las profundidades, ¿verdad? Porque en la orilla, exactamente, sumergidos en esas aguas, como dice su palabra, ¿no? Que el que cree de su interior correrá en ríos de agua viva. Amén, aleluya. Y tenemos que pasar así, para que del otro lado podamos testificar lo que Dios ha hecho con cada una de nosotras. En mi caso, lo que Dios ha hecho conmigo, de donde me sacó con su mano poderosa. Y ahí seguimos caminando, porque seguimos caminando, confiamos en el Señor y decimos, bueno, ya la enfermedad, ya esto y esto. De repente el esposo o el hijo, y quiere uno y es el tijerazo. Porque Dios ya cuando, aún estando así como estamos nosotras, el Señor nos prueba cómo actuamos, cómo vamos a actuar.
qué clase de hija somos, cómo voy a reaccionar, si voy a volver a agarrar lo del mundo con alguna mala palabra, con mis ofensas. Por eso tiene que cortar, y por eso los tijerazos, para ver nuestra reacción, nuestra actitud hacia mi esposo, mis hijos y con ustedes, hermanas. Y también cuando eso pasa muchas veces decimos, yo lo he dicho y el Señor sabe. Ay, no, ya no quiero seguir, mejor me voy a quedar, no, mejor no esto, y en puro mejor me lo paso todo el día, es mi decisión, es mi jaladera. No, mejor así, mejor allá, mejor, y hasta que el Señor viene y me pone en paz, porque Él es el único que, recuerdo, no me voy a alargar mucho, que tanto falta todavía, que ya tiene muchos años, yo me iba a separar de mi esposo secretamente. Ya tenía todo planeado. Y le hablé a un primo que él es pastor allá en Chalco, México. Y yo le dije, me voy a ir porque él no cambia, que aquí, que allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Y él me dijo, recuerdo que me dijo, mira, tu casa es donde estás segura, haz de cuenta el arca de Noé, ¿cómo me acuerdo? Y me empezó a hablar de Noé, dice, ahí tal vez apestaba, estaba feo, iban todos amontonados, pero era su salvación. Y me quedé así, pero en la rebeldía, pues, que diga lo que diga. Yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y hermanas, de verdad creo que alguna de mis hermanas les he platicado. Cuando ya tenía listo, pero como buena mujer iba yo a dejar todo lavadita, la ropa, uniformes, porque al otro día yo me iba. Hermanas, ¿qué creen? Que el Señor me enfermó. Y me operaron y ya no fui, por eso estoy acá. Gloria a Dios, de verdad. Por eso, de todo lo que yo he pasado en mi vida, hermana, de verdad digo yo, ay Señor, cómo me has tenido paciencia, cómo ha sido tu misericordia de grande para conmigo. Porque el Señor conoce a cada una de nosotras, a mí me conoce perfectamente en la intimidad, lo que yo le digo, lo que yo le he llorado. Él sabe cuando desbordo mi corazón delante de Él. Y primeramente para que a mí me toque, a mí me transforme, para que yo pueda influenciar a mi hijo, a mi hija, a mi esposo y a mi nieto. ¿Por qué no? Quiero ser una abuela como Loida. Así le digo a Braulio, yo quiero ser tu abuela Loida, la que era la abuela de Timoteo, que le enseñaba que esto, porque a los nietos se les ama con todo el corazón, se ama mucho. Pero ayer yo le decía a Marcela precisamente, yo amo mucho a Braulio, lo amo con todo mi corazón a Braulio, pero amo más a Dios, porque Él permitió que Braulio esté con nosotros y que yo pueda disfrutarlo. Hay cosas que mi hija todavía no las entiende, pero yo sé que las va a entender. Así es, hermanas. Y pues hermanas, creo que ya voy a ir terminando. Recordemos de que cuando a Dios recibe a alguien por hijo, por hijas en este caso, disciplina. Porque ninguno de nosotros como mamás podemos dejar que los hijos hagan y deshagan. Yo tuve la mano muy pesada con los más grandes. Diego ya me agarró cansada, pero aún así ha probado mis manitas. Pero, ¿y qué será para nuestro Padre Celestial, no? Él quiere lo mejor para nosotras. Y por eso, hermanas, cuando venga el tijerazo, la poda, no nos resistamos, porque sabemos que estamos pasando un desierto, pero todo es con un propósito para que las cosas sean diferentes. Y nosotros tenemos que sacar los frutos que Dios quiere, que son los frutos del Espíritu Santo, que esos ya los han escuchado. Y hermanas, para ir terminando nada más, quiero que lean en su casa, porque no va a dar tiempo, o si lo quieren apuntar la cita bíblica, es Hebreos 12, del 5 al 12. Ahí es donde habla que no menospreciemos la disciplina del Padre. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 12. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío,
No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Sí, hermanas, pues eso es lo que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Porque primeramente yo tenía que decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Que la gloria sea para el Señor. Gracias.